Mi padre usó mis ahorros de emergencia para pagar la deuda de mi hermana, diciendo que se lo debía a la familia. Pero cuando mi tía preguntó por el dinero para su cirugía, su rostro palideció. Un susurro, una llamada y unos faros lo cambiaron todo. El teléfono de mi mesita de noche se iluminó a las 2:47 de la mañana. No era una llamada, no era un mensaje. Una sola barra roja en la parte superior de la pantalla. Alerta de manipulación. Unidad 1, entrada de combinación. Ciclo abierto. El dormitorio estaba completamente oscuro. El único sonido era el zumbido bajo del aire acondicionado central que soplaba por la rejilla del pasillo. Mi mano encontró el teléfono antes de que mis ojos se abrieran por completo. La aplicación de monitoreo ya estaba llenando el registro de manipulación. Alguien había ingresado la combinación de 6 dígitos en mi caja fuerte de piso. La unidad comercial de 800 libras atornillada a la losa de hormigón en el armario trasero. El registro mostraba que el código se había ingresado correctamente al primer intento. Sin intentos fallidos. Quienquiera que abriera esa caja fuerte conocía la combinación. El feed de la cámara del pasillo se cargó en 2 segundos. Las imágenes estaban granuladas en infrarrojos, pero la silueta era inconfundible. La ligera inclinación hacia adelante. La linterna sostenida baja contra el muslo en lugar de levantada. La chaqueta vaquera descolorida que había usado en cada evento familiar durante 15 años. Mi padre, Arthur Miller, estaba de pie en mi pasillo a las 2:47 de la madrugada caminando hacia el armario trasero con una bolsa de lona negra colgando de su hombro izquierdo. Durante 11 minutos, el temporizador de ciclo abierto de la caja fuerte marcó en la esquina de la pantalla. Arthur sacó el dinero, los $35,000, y lo apiló en la bolsa de lona con la paciencia de un hombre que carga víveres. Cerró la puerta de la caja fuerte y giró el dial. Caminó de regreso por el pasillo, se detuvo en la cocina, bebió un vaso de agua de mi gabinete, dejó el vaso en el fregadero y salió por la puerta trasera. La cerró con la llave de repuesto que mi madre había copiado hace 2 años. El teléfono quedó boca abajo en la mesita de noche. Ni una llamada a la policía, ni un mensaje a Arthur. El ventilador de techo giraba lentamente en la oscuridad mientras mi respiración se mantenía constante. Instalar y mantener cajas fuertes comerciales para bancos, joyerías y oficinas gubernamentales en 3 condados enseña a una persona una cosa por encima de todas las demás. Nunca reacciones antes de que la evidencia esté completa. El registro de manipulación ya estaba guardado en un servidor en la nube encriptado que Arthur no sabe que existe. Las imágenes de la cámara se estaban respaldando en una segunda unidad en mi taller. Todo lo que hizo fue documentado al segundo. Pensó que estaba robando una caja de metal. Él estaba construyendo mi caso para mí. Para entender por qué mi padre conduciría hasta mi casa a las 2:47 de la madrugada y vaciaría mi caja fuerte como si estuviera limpiando una unidad de almacenamiento, necesitas entender cómo ha funcionado siempre la familia Miller. Hay 2 tipos de personas en esta familia. Los que construyen cosas y los que las toman. Tengo 32 años. He trabajado en la industria de hardware de seguridad desde los 19, comenzando como aprendiz taladrando agujeros para pernos en las puertas de las bóvedas bancarias, y soy dueño de mi casa sin deudas. A los 22, tenía mi certificación comercial. A los 25, estaba gestionando mis propios contratos de servicio en 3 condados, instalando y manteniendo sistemas de bóvedas para bancos, joyerías, edificios municipales y 2 cooperativas de crédito federales. Mis manos conocen el interior de una cerradura de combinación Serge Anti-Grenleaf de la misma manera que un cirujano conoce una caja torácica. Puedo decir por el sonido de un lanzamiento de pernos si un reloker está correctamente asentado. Cuando una sucursal bancaria me llama a medianoche porque su cerradura de tiempo no se desenganchará. Conduzco hasta allí, lo reparo y les facturo antes de que salga el sol. La caja fuerte de mi armario no es una caja ignífuga de una ferretería. Es una unidad comercial con clasificación TL30, de 800 libras con una combinación de 6 dígitos, respaldo biométrico, una placa dura detrás del dial y un sistema de monitoreo de manipulación que se alimenta a una aplicación encriptada en mi teléfono. La instalé yo mismo, la anclé a la losa de hormigón con 4 pernos de expansión de 3/4 de pulgada y cableé el módulo de monitoreo a un circuito separado que funciona con batería de respaldo si falla la energía de la casa.
Excesivo para una residencia privada, pero guardo $35,000 en efectivo de emergencia dentro porque crecí viendo a mis padres vivir de cheque en cheque. Y juré que nunca estaría un mes malo de mendigar. Ese dinero representaba 4 años de horas extras, vacaciones omitidas y cada fin de semana que pasé reconfigurando cerraduras comerciales en lugar de vivir mi vida. Arthur lo vació en 11 minutos. Mi hermana Ashley tiene 28 años. Se casó con Kevin Smith cuando tenía 23. Kevin vende autos usados en un lote de la Ruta 9 y gana alrededor de $38,000 al año. Ashley no ha trabajado a tiempo completo desde la boda. Entre los dos, tienen $53,000 en deudas de tarjetas de crédito en 4 tarjetas. Alquilan una camioneta que no pueden pagar. Alquilan una casa que cuesta más de lo que sus ingresos combinados les permiten. Y cada vez que las cuentas dejan de funcionar, mis padres me llaman por teléfono. Mi madre, Eleanor, es el tipo de mujer que cree que la familia significa acceso ilimitado. Nunca entendió por qué compré una caja fuerte en primer lugar. ¿Qué nos escondes, Ethan?, preguntó el día que la atornillé a la losa de hormigón. Le dije que era para documentos de trabajo. Ella se lo dijo a Arthur. Arthur se lo dijo a Ashley. A partir de ese día, cada cena familiar incluía al menos un comentario sobre Ethan y su pequeña bóveda, como si proteger tu propio dinero fuera un defecto de carácter. La traición menor ocurrió hace 2 años. Arthur me llamó un miércoles por la tarde, dijo que necesitaba $6,000 para cubrir una factura de impuestos de propiedad, dijo que el condado iba a poner un gravamen sobre la casa, dijo que me pagaría en 60 días. Conduje al banco, retiré el efectivo y se lo entregué en un sobre en la mesa de su cocina. Lo contó delante de mí sin dar las gracias. Pasaron 60 días. Cuando lo mencioné una vez casualmente en un almuerzo dominical, Arthur dejó su tenedor y me miró fijamente. ¿De verdad vas a regatear a tu propio padre por unos pocos miles? Las palabras salieron lentas, medidas, como si estuviera explicando algo a un niño que debería saberlo mejor. Eleanor negó con la cabeza. Tu hermana nunca pide recibos cuando ayuda a la familia. Ashley, sentada al otro lado de la mesa con su tercera copa de vino, se rió. Ethan probablemente lo tiene registrado en una hoja de cálculo en algún lugar. Todos se rieron. Cada uno de ellos. Ashley se rió más fuerte, recostándose en su silla, el vino inclinándose en su copa. Arthur le sonrió como siempre le sonreía a ella, con el cálido orgullo automático que reservaba exclusivamente para su hija. El tipo de sonrisa que nunca, ni una sola vez en 30 años, me había dirigido. Recogí mi plato, lo llevé al fregadero, lo lavé, lo sequé y volví a casa. El viaje duró 22 minutos. Lo recuerdo porque conté cada uno de ellos. Mis manos estaban en el volante, pero no estaba pensando en la carretera. Estaba pensando en los $6,000. No la cantidad, la velocidad. Qué rápido $6,000 se convirtieron en una prueba de carácter en lugar de una deuda. Con qué facilidad una familia puede reescribir las reglas de la decencia básica y llamarlo amor. Los $6,000 nunca se mencionaron de nuevo. Eso fue el ensayo. Los $35,000 fueron la actuación. 3 días después del allanamiento de las 2:47 de la madrugada, Arthur apareció en mi puerta un martes por la mañana. Eleanor estaba detrás de él con su bolso apretado contra su pecho. Ashley estaba sentada en la camioneta en mi entrada, con el motor encendido, revisando su teléfono. Arthur usó la llave de repuesto para entrar. La mesa de la cocina tenía una taza de café frío y un manual de servicio para un nuevo sistema de cerradura electrónica. Arthur pasó la mesa y se paró en el centro de mi sala de estar, con las manos en los bolsillos de su chaqueta, la barbilla levantada. La sonrisa en su rostro era la misma expresión que usaba cuando pensaba que había burlado a alguien en un concesionario de autos, la mirada de un hombre que creía que la conversación ya había terminado. Necesitamos hablar de la caja fuerte, dijo. ¿Qué pasa con ella? La abrí, dijo como si me estuviera diciendo que había cambiado una rueda. Tomé los $35,000, todo. Pagué la Mastercard de Ashley.
El saldo completo. Se estaba ahogando, Ethan. Las horas de Kevin se redujeron. Los intereses los estaban comiendo vivos. Le debes a esta familia mucho después de todo lo que te dimos. Hice lo que había que hacer. Eleanor dio un paso adelante, su voz más suave, practicada, como siempre sonaba cuando necesitaba enmarcar el robo como amor. Tu padre hizo esto por la familia. Ashley tiene hijos en quienes pensar. Tú no. Arthur se apoyó en el mostrador de mi cocina y se cruzó de brazos. La sonrisa se amplió a algo más duro, algo que quería que sintiera la diferencia de tamaño entre su vida y la mía. Te sientas en esa casa vacía contando las cerraduras de otras personas para ganarte la vida. ¿Y crees que guardar $35,000 en una caja de metal te hace importante? Tu hermana tiene un esposo. Tiene hijos. Tiene una vida real. Tú tienes una linterna y una caja de herramientas. Ese dinero estaba ahí sin hacer nada, igual que tú. Hice lo que hace un padre. Lo moví a donde realmente importa. Eleanor asintió. No añadió nada. No necesitaba hacerlo. La arquitectura moral ya estaba construida. Arthur era el patriarca responsable. Yo era el acaparador egoísta. Ashley era la madre merecedora. Y los $35,000 eran propiedad comunitaria que yo había estado acaparando egoístamente en una caja de metal. Por la ventana, Ashley seguía en la camioneta, todavía con su teléfono. Ni siquiera entró. La división del trabajo era clara. Arthur pronunció el discurso. Eleanor proporcionó la cobertura moral. Ashley mantuvo una distancia plausible. Ya lo habían hecho antes. Casi lo llamo ladrón allí mismo. Casi me levanté y le conté sobre las imágenes de la cámara, el registro de manipulación, la copia de seguridad en la nube, pero el recibo del registro de manipulación estaba en el bolsillo de mi camisa y mi pulgar presionaba el borde doblado del papel térmico. Los números estaban ahí. 2:47 de la madrugada, 11 minutos entrada de combinación, un solo intento. Ese recibo aún no estaba listo para ser mostrado. Primero tenía más trabajo que hacer. Si tú lo dices, dije. Arthur parpadeó. Eleanor inclinó la cabeza. Estaban esperando la explosión, las lágrimas, la súplica, la aceptación agradecida de un hijo que finalmente entiende su lugar. No les di nada. El café se había enfriado, pero lo tomé de todos modos. ¿Eso es todo?, preguntó Arthur, apartándose del mostrador. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Dijiste que hiciste lo que hace un padre. Te escuché. Me miró fijamente por un largo momento. Luego asintió lentamente, confirmando su propia teoría sobre el mundo. Te dije que no pelearía, le dijo a Eleanor. Nunca pelea nada. Se fueron. Ashley saludó desde la camioneta mientras salían de mi entrada. De hecho, agitó un poco los dedos por la ventanilla del pasajero, el mismo saludo que les da a los vecinos cuando pretende que todo está bien. Me quedé en la ventana delantera y vi las luces traseras desaparecer al final del camino. La casa estaba en silencio. La taza de café todavía estaba en la mesa, fría con un anillo de residuo marrón en el fondo. Las palabras de Arthur todavía estaban en la habitación, suspendidas en el aire como humo que aún no ha encontrado la ventilación, sin hacer nada, igual que tú. Esa frase se me clavó en el pecho como un perno que se había metido en el agujero equivocado. No porque doliera, sino porque me dijo exactamente cómo me veía. No como su hijo, sino como una bóveda con una combinación que finalmente había descifrado. Caminé a mi taller, me senté en mi banco y comencé a reunir las pruebas. El registro de manipulación me dio la línea de tiempo. La cámara del pasillo me dio el visual. Ahora necesitaba el rastro del dinero. El miércoles por la mañana, fui a la sucursal bancaria de Ashley en la Ruta 4. La gerente de la sucursal, una mujer llamada Brenda, me debía un favor. Hace 2 años, había instalado una caja fuerte de depósito para su sistema de depósito nocturno. No le pedí que rompiera ninguna regla.
Hice una pregunta cuidadosa, si un depósito en efectivo de aproximadamente $35,000 había sido procesado a través de alguna cuenta conectada al nombre Miller en las últimas 72 horas. Ella miró su pantalla, me miró de nuevo, y su expresión me dijo todo lo que sus palabras no podían. Ethan, quizás quieras hablar con un abogado, dijo. No se me permite decir más que eso. Esa tarde, contraté a un abogado llamado David Hayes. David presentó una solicitud de preservación de emergencia ante el Tribunal del Condado el mismo día, citando el registro de manipulación y las imágenes de la cámara como causa probable. Para el miércoles por la noche, el banco había producido los registros de transacciones de Arthur bajo la orden judicial. El rastro era limpio y corto. Arthur había depositado el efectivo el lunes por la mañana a las 9:04 de la mañana. A las 11:30 de esa misma mañana, los $35,000 completos fueron transferidos como pago a la Mastercard de Ashley que terminaba en 4471. 3 horas después de que se liquidara la transferencia, Ashley publicó una foto en Instagram de un bolso de diseñador con la leyenda "Date un capricho". Compró un bolso de $900 con dinero que su padre robó de mi caja fuerte mientras yo dormía. Ese es el tipo de detalle que convierte el shock en algo más frío. Pero el rastro del efectivo abrió una segunda puerta. 6 semanas antes del allanamiento, Arthur había hecho un pago separado de $18,400 a la tarjeta Visa de Ashley que terminaba en 7823. Ese pago apareció un martes por la tarde, y la fuente se listó como un cheque personal de la cuenta corriente de Arthur. La pregunta era simple. ¿De dónde sacó Arthur $18,400 en efectivo? Su cheque de pensiones de $2,100 al mes. Eleanor trabaja a tiempo parcial en una tienda de telas por $14 la hora. No tienen $18,400 guardados, pero alguien sí los tenía. 3 meses antes del allanamiento, mi tía Carol Johnson le había entregado a Arthur $22,000 en efectivo. Carol tiene 62 años, la hermana mayor de Arthur. Necesitaba un reemplazo de cadera. El seguro cubrió parte, pero la porción de bolsillo para el especialista que quería era exactamente $22,000. Carol perdió $11,000 en una estafa de fraude electrónico hace 4 años y se ha negado a guardar grandes cantidades en cualquier banco desde entonces. Le pidió a Arthur que guardara el efectivo hasta la fecha de la cirugía. Se lo entregó en un sobremanila en la mesa de su cocina. Le hizo firmar un recibo escrito a mano. Eleanor lo vio firmar. La cirugía estaba programada para el 27 de marzo. Faltaban 13 días. Carol necesitaba el dinero de vuelta y el dinero ya no estaba. Arthur había convertido la cirugía de cadera de su propia hermana en un pago de tarjeta de crédito para la deuda de compras de su hija. Las cuentas eran exactas. $22,000 de entrada, $18,400 de salida a la Visa de Ashley, $3,600 sin contabilizar. Probablemente víveres, gasolina y el nuevo juego de palos de golf que Arthur se compró en febrero. Casi le dije a Carol que lo dejara pasar. Casi le dije que encontrara otra manera de protegerla de la verdad sobre su propio hermano. Pero luego recordé una noche hace 18 años. Yo tenía 14 años. Había reprobado un examen de matemáticas. Arthur se enteró en la cena y me llamó inútil delante de toda la mesa. Lo dijo con calma, como leyendo un informe meteorológico. Carol estaba de visita ese fin de semana. Ella no discutió con él. Se levantó, recogió mi plato, me llevó a su auto y me llevó a un restaurante en la Ruta 11. Se sentó frente a mí en ese cubículo de vinilo y me compró una hamburguesa con queso. Dijo una frase: algunas cerraduras valen la pena ser forzadas, Ethan. Tu padre no es una de ellas. Nunca lo explicó, pero esa frase es la razón por la que me interesé en las cerraduras. Esa frase es la razón por la que soy un técnico de cajas fuertes. Carol Johnson construyó la base de toda mi carrera con 9 palabras y una hamburguesa con queso. No iba a dejar que Arthur le robara y se saliera con la suya. El jueves por la mañana, llamé a Carol. Lo hice simple. Ven a cenar a mi casa mañana por la noche. Cuando llegues, pregúntale a papá dónde está tu sobre.
Carol se quedó en silencio durante 3 segundos. No lo tiene, ¿verdad? Ven a cenar, tía Carol. Llamó a su abogada en menos de 1 hora. La abogada, Sarah Collins, me llamó 30 minutos después. Sarah ya tenía un borrador de informe de robo. Le informé sobre el registro de manipulación, las imágenes de la cámara, los $35,000 y mi creencia de que los $22,000 habían desaparecido. Le conté sobre el pago de $18,400 a la Visa. Snors, las cuentas apuntaban directamente al fondo de cirugía de Carol. ¿Quieres presentar la demanda esta noche o después de la cena?, preguntó Sarah. Después. Quiero que lo diga en voz alta en una habitación donde la gente pueda escucharlo. Tendré al agente Davis en espera. Llámame cuando la tía haga la pregunta. 2 días. Eso fue todo lo que se necesitó para reunir el expediente de pruebas completo, la copia del registro de manipulación, las capturas de pantalla de las imágenes de la cámara, los registros de depósito bancario, las confirmaciones de pago de tarjetas de crédito y una carta falsificada que convirtió una disputa familiar en un caso criminal. Encontré la carta el jueves por la tarde. Visité la casa de mis padres con la excusa de devolver una fuente para hornear. Eleanor estaba en el patio trasero tendiendo la ropa. Arthur estaba en la ferretería. El archivador del pasillo estaba desbloqueado porque Arthur nunca ha asegurado nada correctamente en su vida, lo cual es irónico dado lo que le hizo a mi caja fuerte. La carta estaba en una carpeta marcada Carol entre una póliza de seguro antigua y una factura de gas. Una página mecanografiada en una impresora doméstica con una mancha de tóner en el margen izquierdo. Afirmaba que Carol Johnson había donado voluntariamente $22,000 a Arthur Miller sin expectativa de reembolso, con efecto a partir de la fecha de la transferencia de efectivo original. En la parte inferior, 2 firmas, Carol Johnson y Eleanor Miller como testigo. La firma de Carol Johnson era la letra de Arthur. Examino firmas de documentos en contratos de alquiler de cajas fuertes todas las semanas. Una firma natural fluye sin dudarlo. Una falsificada se detiene en los picos. La versión de Arthur del nombre de Carol tenía la fuerte presión descendente de alguien dibujando una forma que no había practicado lo suficiente. La F mayúscula se inclinaba demasiado a la izquierda. La M en Monroe era angular donde la letra real de Carol se curva. Era una falsificación y una torpe. La firma de Eleanor como testigo era genuina. Ella vio a Arthur firmar el nombre de otra mujer en un documento legal. Añadió su propia firma debajo. Lo archivó en el gabinete como un recibo de supermercado. Ese fue el momento en que el caso dejó de ser sobre dinero robado y se convirtió en algo que mi familia necesitaría que un abogado de defensa criminal abordara. El viernes por la noche, mi sala de estar. La mesa puesta para 6. Arthur llegó primero con Eleanor. Volvió a usar la llave de repuesto. Entró con la misma confianza que había tenido 3 días antes. La postura de un hombre que creía que la conversación estaba cerrada permanentemente. Ashley y Kevin llegaron 10 minutos después. Kevin me estrechó la mano con el agarre flojo de un hombre que sabe que está en una habitación que está a punto de incendiarse. Ashley no hizo contacto visual. Casi le creí cuando dijo que lo hizo por la familia. Casi dejé que el calor de la mesa, los panecillos, los vasos de té helado me engañaran para pensar que era un viernes normal. Pero la marca de tiempo del depósito bancario ardía en mi mente. 10 de marzo, 9:04 de la mañana, 3 horas antes de que Ashley publicara la foto del bolso con el título «Date un capricho». $35,000 robados de mi caja fuerte un sábado por la noche, depositados el lunes por la mañana, gastados el lunes por la tarde. Eso no es una familia ayudando a una familia. Eso es un atraco con una tarjeta de agradecimiento. A las 7:15 de la tarde, los faros barrieron la ventana delantera. El sedán gris de Carol entró en la entrada. Arthur levantó la vista de su plato. ¿Invitaste a Carol? Su tenedor dejó de moverse. Me llamó esta mañana. Dijo que quería vernos a todos. Carol entró con su buen abrigo. Me abrazó en la puerta. Abrazó a Eleanor. Se sentó al lado de Arthur en la cabecera de la mesa.
Durante 15 minutos, habló del clima, la venta de pasteles de la iglesia, el perro del vecino excavando debajo de su cerca. Arthur se relajó. Sus hombros cayeron. Alcanzó un segundo panecillo. Eleanor volvió a llenar el té de Carol. La habitación se sintió como una cena familiar por primera vez en años. Luego Carol dejó su tenedor. Juntó las manos sobre la mesa. Miró directamente a Arthur con la expresión tranquila y paciente de una mujer que ya sabe la respuesta a la pregunta que está a punto de hacer. ¿Dónde está el fondo de cirugía que te dejé, Arthur? La cirugía es el próximo jueves. La oficina del Dr. Calloway necesita el depósito para el lunes. El aire abandonó la habitación. La mano de Eleanor se congeló en su vaso. Ashley miró a Kevin. Kevin miró el mantel. La cara de Arthur cambió por etapas. Primero, la sonrisa se mantuvo, congelada, mecánica, como una pantalla que aún no había recibido la orden de actualizarse. Luego, su mandíbula se tensó. Luego el color abandonó sus mejillas en un lento drenaje, comenzando en las sienes y bajando hasta su cuello como ver disolvente de pintura disolver una capa de imprimación. ¿Qué sobre? Dijo Arthur. Su voz era firme, pero su mano derecha se había movido de la mesa a su rodilla, agarrando la tela de sus pantalones. Carol no parpadeó. Los $22,000 que te di hace 3 meses. En el sobre Manila, firmaste un recibo, Arthur. Eleanor te vio firmarlo. Lo necesito de vuelta. Arthur miró a Eleanor. Eleanor miró su plato. Ninguno de los dos habló. El recibo era real. La firma era real. Y el dinero había desaparecido. Me incliné hacia Carol. Las palabras salieron bajas, apenas por encima de un susurro. Pero nadie en esa mesa masticaba, respiraba o se movía. Gastó el tuyo. Las manos de Carol se aplanaron sobre la mesa. No lloró. No gritó. Se llevó la mano al bolsillo del abrigo, sacó su teléfono y marcó un número que había guardado esa mañana. Dijo 4 palabras, es lo que pensamos. Arthur miraba a Carol con la boca ligeramente abierta. Carol, escúchame. Puedo explicarlo todo. El dinero no se ha ido. Solo lo moví de un lado a otro. Puedo recuperarlo. Dame 2 semanas. Juro que puedo tener la cantidad completa de vuelta para fin de mes. ¿A dónde fue? La voz de Carol no se elevó. ¿A dónde fueron $22,000 en efectivo en 3 meses? Arthur abrió las manos, las palmas hacia arriba. El gesto de un hombre que ofrece algo que no tiene. Había facturas. La casa necesitaba trabajo. Ashley tuvo una emergencia con las tarifas escolares de los niños. Todo se acumuló. Pero puedo arreglarlo. Los $18,400 fueron a la tarjeta Visa de Ashley, dije. Hace 6 semanas, el martes por la tarde, tu cuenta corriente muestra la transferencia. No tenías $18,400 en esa cuenta antes de que Carol te diera el efectivo y no los tenías después de que la transferencia se liquidara. Los $3,600 restantes fueron para tus propios gastos. Los palos de golf en febrero, gasolina, víveres, las cuentas son exactas. La boca de Arthur se cerró. Me miró como si me viera claramente por primera vez. Revisaste mis registros bancarios, su voz bajó a un susurro. Revisé las pruebas. Tus registros bancarios son parte de ellas. Me levanté de la mesa. Metí la mano en el bolsillo de mi camisa y saqué el recibo del registro de manipulación. La pequeña tira de papel térmico que había estado llevando durante 6 días. Lo desplegué sobre la mesa frente a Arthur. El registro de tu caja fuerte documenta la entrada a las 2:47 de la madrugada del 8 de marzo. Método de combinación. Primer intento, sin errores. Ciclo abierto de 11 minutos. Mi cámara del pasillo te grabó entrando con una bolsa de lona negra y saliendo con $35,000 en efectivo. El registro de depósito bancario muestra esa cantidad exacta entrando en tu cuenta corriente el 10 de marzo a las 9:04 de la mañana.
El registro de pago de la tarjeta de crédito muestra los $35,000 completos transferidos a la Mastercard de Ashley que termina en 4.471 antes de las 11:30 de esa misma mañana. Me volví hacia Ashley. Estaba agarrando el borde de la mesa con ambas manos. ¿Le diste el código? Mamá te dijo la combinación hace 2 años para emergencias. Se la pasaste a papá 5 días antes del allanamiento. Le dijiste cuánto había dentro. Lo llamaste, estar ahí sin hacer nada. Esas son las mismas palabras que papá usó el martes por la mañana. Palabra por palabra. Ensayaron el guión juntos. No sabía que iba a tomarlo todo, dijo Ashley. Su voz se quebró en la última palabra. Conocías la cantidad. Conocías la fecha. Esperaste en la camioneta mientras él pronunciaba el discurso. Eso te convierte en cómplice de robo. Kevin se levantó de la mesa. Yo no sabía nada de esto. Confirmaste un préstamo automotriz con Arthur en enero. La solicitud de préstamo listaba un ingreso familiar de $74,000. Tu W2 muestra $38,000. Arthur listó $36,000 en pensión e ingresos secundarios que no existen. Eso es fraude de préstamo. Tu nombre está en él. Kevin volvió a sentarse. Arthur golpeó la mesa con la mano. Los vasos tintinearon. El sonido resonó en las paredes. Esto es asunto de familia, Ethan. No llamas a abogados. No sacas registros bancarios. No tratas a tu propio padre como un cliente. Me mantuve de pie. Mi voz no se elevó. Pero por primera vez en esta historia, no me contuve. Entraste a mi caja fuerte y robaste $35,000. Eso es robo con allanamiento. Robaste $22,000 del fondo de cirugía de tu propia hermana. Eso es robo. Falsificaste una carta de regalo con la firma de Carol para cubrir el dinero faltante. Eso es falsificación. Eleanor sostuvo el papel mientras firmabas el nombre de Carol, lo que la convierte en cómplice de la falsificación. Ashley proporcionó la combinación y la cantidad, lo que la convierte en cómplice del robo con allanamiento. Kevin confirmó una solicitud de préstamo fraudulenta, lo que lo hace responsable de fraude bancario. Cada persona en esta mesa, excepto Carol y yo, enfrenta un cargo criminal. Mi abogado tiene las pruebas. El abogado de Carol tiene las pruebas. El informe de robo fue presentado esta tarde. No queda nada por negociar. La respiración de Arthur cambió. Su pecho subía y bajaba en ráfagas cortas y superficiales. Miró alrededor de la mesa como un hombre buscando una puerta en una habitación donde todas las paredes se habían movido. Entonces comenzó la negociación. Venderé la camioneta, dijo rápidamente, inclinándose hacia adelante. La camioneta vale al menos $14,000. La venderé el lunes. Empezaré a pagaros a los dos de inmediato. La camioneta tiene un gravamen del préstamo confirmado de Kevin, dije. No puedes venderla sin la aprobación del prestamista. Y el prestamista está a punto de cancelar el préstamo. Arthur se volvió hacia Eleanor. Diles. Diles sobre la cuenta de ahorros. Tenemos dinero apartado. Eleanor no levantó la vista. Hay $1,400 en la cuenta conjunta, Arthur. Eso es todo. Arthur se volvió hacia mí. Su voz bajó aún más. Conspiradora. Desesperada. Ethan. Escucha. Sé que cometí un error, pero si presentas cargos contra tu propio padre, ¿entiendes cómo se ve eso? ¿Entiendes lo que dirán los vecinos? ¿Lo que dirá la iglesia? Destruirás a toda esta familia por dinero. Destruiste a esta familia a las 2:47 de la madrugada. Solo estoy mostrando a la gente las imágenes. La mandíbula de Arthur se tensó. Sus ojos se dirigieron a Carol. Y entonces algo cambió en su expresión. Levantó la barbilla. Su voz encontró la antigua autoridad, el registro paternal que había usado toda mi infancia para terminar conversaciones que estaba perdiendo.
Mamá se avergonzaría de esto, dijo, su voz quebrándose por primera vez, pero aún buscando el control. Tu abuela querría que nos sentáramos y lo resolviéramos. Nunca te dejaría hacerle esto a tu propio hermano, Carol. Nunca dejaría que su nieto destrozara a esta familia por dinero. Carol se puso de pie, su silla raspó el suelo de madera. Miró a Arthur con 18 años de paciencia, finalmente llegando al final de su carrete. Mamá me dejó ese dinero a mí, Arthur, no a ti. Confió en mí para administrarlo porque sabía exactamente lo que harías con él. No puedes usar su nombre para cubrir lo que hiciste. No esta noche. Nunca. Los faros barrieron la ventana delantera. La puerta de un auto se cerró en la entrada. Luego otra. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. El agente Coulton Davis estaba en el porche con su uniforme completo, una mano apoyada en su cinturón. Sarah Collins estaba a su lado sosteniendo una carpeta manila. Las piernas de Arthur cedieron. No de repente. Se sentó de nuevo en la silla, pero el movimiento fue involuntario, como si alguien le hubiera cortado los cables que lo mantenían erguido. Sus manos se apoyaron en la superficie de la mesa, con las palmas planas, los dedos extendidos. Su barbilla cayó sobre su pecho. Su respiración se volvió superficial, ráfagas cortas por la nariz que empañaban la superficie del plato frente a él. Su ojo izquierdo se contrajo 3 veces en rápida sucesión. Parecía un hombre viendo cómo se cerraban las cerraduras de cada puerta por la que había caminado libremente. El registro dice 2:47 de la madrugada, 11 minutos adentro. Las instalé para bancos, papá. Nunca fuiste la cerradura más difícil que tuve que descifrar. Arthur no respondió. El agente Davis entró en la sala de estar. Sarah le entregó la carpeta, la copia del registro de manipulación, las capturas de pantalla de las imágenes de la cámara, los registros de depósito bancario, las confirmaciones de pago de tarjetas de crédito y la carta de regalo falsificada con la letra de Arthur donde debería haber estado la firma de Carol. Este es el último $, dije, mi voz llegó a cada persona en la habitación. El último favor. La última vez que contesto este teléfono. La última vez que cualquiera de ustedes entra a esta casa con una llave que no les di. Lo que sea que necesitaban de mí, terminó a las 2:47 de la madrugada del 8 de marzo. No queda nada en la caja fuerte para ustedes. Eleanor comenzó a llorar, no en voz alta, no teatralmente, sino con la fuga silenciosa y persistente de alguien que entiende que la audiencia ha cambiado y la actuación ya no importa. Ashley extendió la mano hacia la mano de Kevin al otro lado de la mesa. Él se la quitó sin mirarla. Arthur Miller, dijo el agente Davis, necesito que venga conmigo. Hay un informe de robo y una denuncia de falsificación presentados esta tarde. Tiene derecho a guardar silencio. Arthur me miró una vez más. Sus ojos estaban húmedos. Su mandíbula trabajaba, masticando palabras que no podía ensamblar en una oración. Se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. No miró a Carol. Eleanor lo siguió hasta el porche, agarrándole el brazo. Ashley se quedó en la mesa, mirando su teléfono, donde acababa de aparecer una notificación de la compañía de su tarjeta de crédito. Investigación de fraude iniciada. Fuente de pago bajo revisión. El pago de $35,000 estaba siendo revertido. El saldo estaba siendo restablecido. Cada $1 que Arthur había movido estaba siendo marcado. Kevin se levantó, tomó su chaqueta del respaldo de la silla y caminó hacia su camioneta sin decir adiós. Se sentó en el asiento del conductor durante 4 minutos antes de salir de la entrada. No fue a casa. Ashley lo llamó 6 veces esa noche. Él no contestó. Carol se sentó en la silla en la que había estado Arthur. Miró el plato vacío, el panecillo sin tocar, el vaso de agua con sus huellas dactilares. Juntó las manos de la misma manera que las había juntado antes de preguntar por el sobre. Voy a necesitar ayuda con el costo de la cirugía, dijo en voz baja. Tengo una cuenta de trabajo separada para depósitos de contratos. El depósito está cubierto. Arreglaremos el resto después de que llegue el reembolso del seguro. Carol me miró. No dijo gracias. Solo asintió una vez,
de la misma manera que había asentido en el restaurante hace 18 años cuando le dije que quería aprender cómo funcionaban las cerraduras. Las consecuencias llegaron en olas y cada ola golpeó una orilla diferente. Las cuentas bancarias de Arthur fueron congeladas el lunes después de que se procesara el informe de robo. La oficina del fiscal abrió una investigación preliminar. Arthur contrató a un defensor público porque los $6,200 que le quedaban en ahorros no eran suficientes para un abogado privado. Eleanor vació su cuenta corriente conjunta el mismo día, movió los $1,400 restantes a una cuenta personal y dejó de contestar las llamadas de Arthur. La compañía de tarjetas de crédito de Ashley completó su revisión de fraude en 9 días. El pago de $35,000 fue revertido. El saldo completo fue restablecido con los intereses acumulados. La tarjeta fue suspendida permanentemente. Ashley recibió una carta del emisor indicando que cualquier solicitud futura sería automáticamente denegada hasta la resolución de la investigación de fraude. Debía $53,000 de nuevo más $2,100 en intereses acumulados del periodo de revisión. Las consecuencias de Kevin llegaron por separado, exactamente como había prometido en la mesa. El préstamo automotriz cofirmado con Arthur fue cancelado por el prestamista la semana siguiente. Una grúa apareció en el lote de autos un miércoles por la mañana mientras Kevin acompañaba a un cliente en una prueba de manejo. Su gerente de lote vio al operador de la grúa enganchar el eje delantero de la camioneta desde la ventana de la oficina. Cuando Kevin regresó de la prueba de manejo y encontró un espacio de estacionamiento vacío donde había estado su camioneta. El gerente lo apartó y le dijo que la aseguradora del concesionario estaba revisando ahora si la situación financiera personal de Kevin constituía un riesgo de responsabilidad para el negocio. Kevin pasó el resto de la tarde en su oficina haciendo llamadas telefónicas. Eso no resolvió nada. No le dijo a Ashley sobre la camioneta durante 3 días. Cuando ella se enteró, le gritó en su cocina lo suficientemente fuerte como para que el vecino la oyera a través de la pared compartida. El vecino, que ya había visto el informe de robo en el chat del grupo familiar, dejó de saludarlos a ambos. Después de eso, la iglesia se movió silenciosamente pero con decisión. Carol no tuvo que hacer campaña. Publicó una sola captura de pantalla en el chat del grupo familiar extendido, el informe de robo presentado con el nombre de Arthur Miller impreso en la parte superior y Carol Johnson listada como la denunciante. Sin leyenda, sin comentarios. En 24 horas, la Junta de Diáconos de la Iglesia envió a Arthur una carta de destitución formal por correo certificado. 2 vecinos que le habían prestado herramientas a Arthur a lo largo de los años se presentaron en su casa pidiendo sus propiedades de vuelta. Uno de ellos trajo una lista de inventario escrita a mano. Arthur entregó todo en el porche delantero sin hacer contacto visual. El grupo de la Asociación de Padres de Ashley la eliminó del Comité de Recaudación de Fondos de Otoño. Nadie llamó para explicarlo. Ella se enteró cuando el hilo de correo electrónico dejó de incluir su dirección. Le envió un mensaje de texto a la coordinadora, quien respondió con una línea: sentimos que era lo mejor para la imagen de la escuela. Ashley no respondió. 8 días después de la confrontación, Arthur estaba en la entrada de Ashley al anochecer, sosteniendo una bolsa de plástico con su propia ropa. Eleanor le había dicho que necesitaba espacio. Kevin le había dicho a Ashley que Arthur no podía quedarse con ellos porque la situación del préstamo automotriz había puesto en riesgo su propio crédito. Ashley observaba desde la ventana de arriba. No bajó. No abrió la puerta. Arthur abrió la puerta del lado del conductor de su camioneta, la que el prestamista aún no había recuperado, y se sentó en el asiento del conductor. No encendió el motor. Se sentó allí durante 40 minutos con las manos en el volante, mirando la puerta principal cerrada de una casa que no era suya, sosteniendo una bolsa de ropa que solía colgar en un armario al que ya no era bienvenido. Carol me lo contó. Ella lo escuchó de Eleanor, quien llamó a Carol para preguntar si yo consideraría retirar los cargos si Arthur aceptaba un plan de pagos. Carol dijo que no. Lo dijo una vez y no lo repitió. La cirugía de Carol ocurrió el 27 de marzo. La llevé a la oficina del especialista a las 6 de la mañana. Me senté en la sala de espera durante 4 horas leyendo un manual de bóvedas mientras el cirujano le reemplazaba la cadera. El procedimiento salió bien.
Me llamó desde la recuperación esa tarde. Lo primero que dijo fue, la cerradura aguantó, Ethan. 2 semanas después de la cena, a última hora de la tarde, el aire de marzo entraba por la ventana agrietada del garaje, trayendo el primer borde cálido de la primavera, el olor a tierra descongelada y hierba recién cortada de algún lugar del camino. La lámpara del taller proyectaba su círculo cálido sobre el banco donde mis herramientas estaban dispuestas en el mismo orden en que lo habían estado desde el día en que construí este espacio. Calibradores de dial a la izquierda, kit de pasadores en el centro, ruedas de combinación ordenadas por fabricante a la derecha. Una cerradura de bóveda comercial estaba en el tornillo de banco, un trabajo de reconfiguración para una joyería del condado vecino que necesitaba que su combinación se rotara después de que un empleado fuera despedido. El trabajo era preciso, mecánico, familiar, girando el dial con 2 dedos hasta que la compuerta se alineaba. Probando el lanzamiento del cerrojo contra el marco, reiniciando el resorte de bloqueo secundario con el medidor de tensión hasta que la resistencia coincidía con la especificación de fábrica. El tipo de trabajo que vacía la mente y llena las manos. El tipo de trabajo que me recuerda por qué elegí este oficio en primer lugar. Cada cerradura tiene una lógica. Cada combinación tiene una secuencia. Y cuando el mecanismo está bien construido, nadie que no deba estar allí entra. El teléfono zumbó en el banco. Una notificación de buzón de voz. Arthur Miller. 47 segundos. La pantalla brilló contra la veta de la madera por un momento, luego se atenuó. El teléfono quedó boca abajo en el banco de trabajo. En el armario trasero, la caja fuerte estaba en su losa de hormigón, reabastecida ahora. El fondo de emergencia reconstruido durante 3 meses de trabajo de contrato extra. La pesada puerta se abrió. El recibo del registro de manipulación estaba pegado dentro de la puerta donde lo había colocado la noche después de la confrontación. La tinta térmica ya comenzaba a desvanecerse en los bordes, como lo hace todo el papel térmico cuando se expone al aire y al tiempo. En un año, los números serían fantasmas, pero la caja fuerte recordaría. Las cajas fuertes siempre recuerdan. Al otro lado de la ciudad, Arthur estaba sentado en un estudio que el primo de Eleanor le había prestado hasta la fecha del juicio. Su iglesia lo había destituido. Sus vecinos habían recuperado sus herramientas. Sus cuentas bancarias estaban congeladas. Su hija no respondía a sus llamadas. La abogada de su hermana había presentado una demanda civil por los $22,000 completos más daños. Tenía una camioneta que no podía conducir legalmente porque el seguro había caducado, y un teléfono que nadie contestaba cuando sonaba. La caja fuerte que él pensó que era solo una caja de metal le había costado cada relación que alguna vez había dado por sentada. La pesada puerta de mi caja fuerte se cerró. La cerradura se activó con un solo clic limpio que resonó en el taller silencioso. El sonido de algo pesado y valioso siendo sellado exactamente donde pertenece. El mensaje de voz de Arthur aún no ha sido escuchado. Y así permanecerá. Algunas cerraduras valen la pena ser forzadas. Mi padre no es una de ellas.